Se definieron varias cuestiones que son imprescindibles dentro de una organización saludable, ¿no? Pues un salario saludable, un entorno saludable, etcétera. Pero los retos se han centrado básicamente en un área que son las relaciones y la comunicación. En una universidad estadounidense de gran reputación, ahora no recuerdo el nombre, han hecho un estudio durante más de 50 años, siguiendo a 75 personas, intentando descubrir qué era lo que hacía que las empresas tuviéramos, que las personas tuviéramos vidas largas y saludables. Y la variable que más afectaba a conseguir esto es establecer relaciones fuertes, relaciones saludables. Entonces, eso es algo que ya está probado, o sea, que es verdad que las relaciones saludables son muy convenientes para tener un bienestar, y ese día justamente salió eso.